La producción de información y conocimiento por medio de la evaluación de los sistemas educativos es el camino más seguro para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, haciendo posible así el pleno desarrollo del sujeto y la incorporación plena de los valores, tanto individuales como sociales. La educación tiene un valor en sí misma como herramienta para el crecimiento económico o el desarrollo social. Con una educación de calidad se posibilita el desarrollo integral de ciudadanos que también sean capaces de transformar la sociedad actual, haciéndola más justa, inclusiva y democrática. De acuerdo con Castañeda 2004, toda evaluación educativa tendrá que comprender la valoración de 3 elementos a saber: factores de aprendizaje, como los principios que influyen favorablemente para su adquisición; factores de enseñanza, que corresponden a las diferentes formas de propiciar el aprendizaje; y el contexto, que aborda las condiciones donde suceden la enseñanza y el aprendizaje. Ahora, situándonos en los sistemas de educación a distancia, Cabrero 2007 menciona que la evaluación es un proceso de mejora de las situaciones existentes desde donde se abordan los procesos de enseñanza-aprendizaje y se encuentran íntimamente ligados con los avances en el campo del diseño instructivo y las teorías subyacentes de aprendizaje, así como los sistemas de comunicación e información. Al abordar la figura del administrador de los sistemas educativos a distancia, menciona la importancia de que el mismo cuente con una serie de cualidades, tales como contar con una definición del propósito educativo, reconocer la significación del material respecto a las metas educativas, asegurar la compatibilidad de programas didácticos, tener claridad en la precisión de los contenidos y una ausencia de sesgos o estereotipificaciones. Continuando con Castañeda, nos dice que el administrador de un sistema de educación a distancia interesado en alcanzar un nivel de calidad académica aceptable, necesariamente tendrá que evaluar los elementos críticos idóneos en cuanto a la calidad de la comunicación educativa, y estos son: la presentación. Evalúa 2 aspectos: datos relacionados con la población escolar a la que se le expondrá un documento didáctico y tipo de presentación empleada en cuanto al contenido, lenguaje visual, sonoro, escrito, etc. La organización del contenido en el contexto de enseñanza-aprendizaje. Aquí se evalúa tanto factores de aprendizaje, principios que influyen favorablemente en su adquisición, como factores de enseñanza, elementos mínimos que deben incluirse en una enseñanza efectiva. La calidad técnica evalúa aspectos técnicos de la producción y de soporte, así como la economía, administración y el almacenamiento, que evalúan aspectos financieros de organización y mantenimiento. Barbera 2007 apunta con precisión que la modalidad de educación a distancia demanda un nivel de estructuración y sistematización muy elevado. De igual manera, esas condiciones deberán de verse reflejadas en sus procesos de evaluación. Por lo tanto, tiene que estar dotada de elementos que la organicen y la legitimen. Estos elementos debidamente estructurados y sistematizados son aquellos que respondan a las preguntas de ¿qué evaluar?, ¿quién evalúa?, ¿cómo evaluar?, o a qué enfoque se responde, y al cuándo o momento en que se ha de realizar la evaluación. Evaluar. Para responder a la primera interrogante, ¿qué evaluar?, se debe considerar en primer lugar a la institución. La evaluación de la institución se materializa en el intento de valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos y también las condiciones de partida y los procesos involucrados. Algunas de las dimensiones a evaluar son:
La información y conocimientos que maneja la institución. Accesibilidad de la información. Funcionalidad de los conocimientos impartidos. Eficacia y eficiencia institucional. Innovación docente. Investigación de nuevos conocimientos. La accesibilidad a la información. Mecanismos y procesos involucrados. Contexto de la institución. Motivos de la educación. Medios puestos para la enseñanza y el aprendizaje. Y los resultados obtenidos. En segundo lugar, ha de considerar al profesor y la docencia. El énfasis puesto en la educación del profesor y en la calidad del servicio que aporta se debe a que su acción, antes de llegar al estudiante, es la última parte de la cadena de educación a distancia, además de ser representante visible de la institución en la relación que establece con el estudiante. El docente llega a ser una de las claves de mejora de la calidad en la educación a distancia porque informa sobre la adecuación de los métodos, valida procesos, sugiere nuevos materiales, adapta progresivamente programas, informa sobre la logística, valora las necesidades de los recursos, etc. Por su posición estratégica, el profesor desarrolla un rol complejo y aglutina mucha información que tiene que distribuir a otros cuerpos de la institución, técnicos planificadores, administradores, etc. Se evaluará su realidad preactiva, planificación a su trabajo, su realidad postactiva, los resultados alcanzados, la interactividad en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Esto es, la promoción entre la interacción entre estudiante y profesor, el fomento de la colaboración entre estudiantes, el manejo de diferentes fuentes de información, la aplicación de principios de aprendizaje activo, el respeto y la flexibilidad en el aprendizaje y la atención a la diversidad, la planificación educativa, los resultados competitivos, una docencia crítica y reflexiva, el ofrecimiento de realimentación rápida, el conocimiento de la temática y de las metodologías a distancia y la respuesta a las expectativas de la institución. En tercer lugar, a los estudiantes. La percepción de la calidad de la educación a distancia se desprende de los datos obtenidos de los estudiantes, que son de diferente naturaleza y que en términos generales se puede resumir en tres aportaciones: los resultados académicos de los estudiantes, la satisfacción hacia la docencia y el análisis que puede hacer de todo lo que está relacionado con el currículo. Y en cuarto lugar se aborda lo relacionado al curso o programa. Parece que este es el foco por excelencia para abordar la calidad de unos estudios a distancia. Los elementos para evaluar la calidad del mismo en torno a la tangibilidad del producto en cuanto al currículum y la metodología determinados, su condición finita, esto es, que se realiza durante un periodo del tiempo, un mes, un semestre, un año, las pautas intencionales establecidas, preparación e inicio del curso, desarrollo y evaluaciones finales. La existencia de unos protagonistas, estudiantes y profesores. Los medios previamente delimitados. Material de estudio, plataformas de comunicación, etc. Contestada la primera pregunta, se continúa con la segunda. ¿Quién evalúa? Y aquí la autora menciona que este tipo de evaluación la llevan a cabo fundamentalmente los mismos estudiantes, que muchas veces son los únicos evaluadores de los sistemas de enseñanza abierta y a distancia. Considerada esta una evaluación externa. De igual manera, una valoración interna es importante en los procesos evaluativos. Esta es proporcionada por la visión de los profesores y responsables de la enseñanza a distancia, que resulta fundamental en este aspecto la colaboración entre profesionales que permita cubrir los siguientes aspectos. El compromiso pedagógico, la predisposición a la innovación, la flexibilidad en el desarrollo de la docencia. En la actualidad se aboga por la evaluación mixta de la educación a distancia, es decir, que combina elementos de evaluación externa
como elementos de evaluación interna, dado que las dos perspectivas son necesarias y complementarias. La tercera pregunta, ¿cómo evaluar?, tiene que ver con el hecho de que para la calidad de la evaluación a distancia, la manera en la que se evalúa es tan importante como lo que se quiere evaluar, o incluso más. Los procesos implicados en esta evaluación determinan el enfoque que toma la evaluación y por lo tanto influyen en lo que será evaluado. Los diferentes tipos de enfoque que pueden tomar la evaluación de la educación a distancia dependerán de dónde se ponga el énfasis para la enseñanza abierta a distancia. Modelos genéricos que se adoptan de otras disciplinas y adaptados a la educación a distancia, que se trata de modelos holísticos con un alto grado de formalidad y homogeneidad en sus propuestas y que están preparados para evaluar sistemas basados en gestión. Algunos ejemplos son European Foundation of Quality Management, Qualitat Total y Quality on Service. Modelos específicos que se elaboran expresamente para la evaluación de programas de educación a distancia, que responden a iniciativas más concretas fundamentadas para la globalidad de los sistemas de educación a distancia. Ejemplos de estos modelos son propuestos por García Aretio, 1998, basada en 6 ámbitos: contexto, hitos, componentes, procesos, resultados y mejoras. Barbera, 2001, basado en 6 grandes dimensiones: comunidad, propósito, roles, interacción, instrumentos, construcción del conocimiento. Modelos particulares que son realizados para un propósito muy determinado o para la institución o programa de educación a distancia muy concreto. Regularmente son poco conocidos porque dependen de la iniciativa de una institución y normalmente no se sale de esta. La ventaja principal de este tipo de modelo es la máxima adaptación de los propósitos de evaluación, porque responde a motivos particulares de conocimiento. Por último, la pregunta, ¿cuándo evaluar?, se relaciona a los momentos en que se evalúa lo relacionado con los objetivos de evaluación, y las características son similares a las descritas por las evaluaciones formativas de proceso y las evaluaciones sumativas de producto. Para finalizar, es conveniente también considerar lo que menciona Ruiz Iglesias acerca de la evaluación basada en competencias. Y al retomar lo mencionado por Mauricio Contreras, esta autora expresa que para mejorar la calidad de la educación hay que formar competencias y evaluar los resultados de los estudiantes, para lo cual se requieren estándares. En la evaluación tradicional se hablaba de logros en base a la conducta observable esperada. En el enfoque por competencias, eso apenas representa un indicador a considerar dentro de algún estándar establecido. Dentro de este enfoque, la evaluación cumple 2 funciones básicas: una función pedagógica y una función social. La función pedagógica la cumple cuando se pone en servicio de un proceso de toma de decisiones para lograr que los aprendizajes de los alumnos sean lo más profundo y significativos posible, lo que se requiere de que ésta sea efectuada en diferentes momentos del proceso educativo, con carácter formativo y generando una realización de ajustes de acuerdo a los resultados evaluativos que se constatan en estos diferentes momentos. La naturaleza de la evaluación formativa es reguladora, lo que implica que las estrategias y las actividades serán sometidas a adaptaciones in situ y ajustes siempre en función de favorecer el aprendizaje de los alumnos. De este enfoque se identifican como objeto de evaluación para los diseños de la misma lo siguiente. En primer lugar, el desarrollo de competencias, que son los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje. La enseñanza, fundamentalmente en lo referido al accionar del maestro y sus estrategias de enseñanza para dar tratamiento a los diferentes contenidos de aprendizaje dentro de determinado contexto de adquisición. El aprendizaje, fundamentalmente en lo referido al comportamiento de los tipos de aprendizaje y su contexto de recuperación. Y por último, el contexto, que abarca las características de la situación o condición en donde se realiza la enseñanza y el aprendizaje. Es necesario que toda esta información sea revisada, valorada y aplicada por el administrador de la educación a distancia.